Más información en Canale. Uno de los puntos conflictivos con los gobernadores pasan por el cierre del fondo compensador del transporte. Y tampoco está muy claro el por qué se les exige poner los precios que se les exige al interior del país. Y en cambio, en el AMBA, si bien el salto monetario que la gente va a tener que pagar es muy importante, no tiene ese nivel. Algunos expertos han señalado que es por la cantidad de pasajeros que maneja el ámbito del AMBA. Pero hay una infinidad de preguntas que vamos a trasladarle a Leonardo Alberto, que nos va a hablar sobre este tema. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Bien, ¿tenés determinado dónde entra la punta principal del conflicto entre las partes en esto? Bueno, por empezar podemos decir que el año pasado el Fondo Compensador, este famoso del interior, repartió 102.000 millones de pesos, ¿no? Que justamente iban a cubrir la diferencia de valor entre el boleto del transporte público de pasajeros en el interior del país. Recordemos que en el caso del transporte en el AMBA, la determinación de la cantidad de pasajeros es bastante sencilla porque va a través del uso de la SUBE. Y en el interior del país se utiliza una declaración jurada de los propios empresas de transporte, ¿no? En cuanto a cantidad de usuarios. Bueno, este fondo, hoy por hoy, están diciendo las provincias que no han recibido un centavo. Ya siendo mediados de febrero, o sea, 45 días del inicio del año, no han recibido un centavo. Está claro que para las provincias es muy significativo, porque por supuesto que mientras que el transporte en el AMBA es mayoritario al lado de las provincias, el uso del transporte público, 102.000 millones, bueno, cubren por supuesto un déficit que hoy las provincias no pueden cubrir más que utilizando fondos propios, que ya sabemos que además también vienen atrasados con la recepción de fondos que le corresponden por otros, por ejemplo, por impuestos coparticipables, ¿no? En el interior del país no tienen SUBE, en algunos lados tienen una declaración jurada. ¿Y si lo que se tomara fuera el DNI y pudiera servir como una SUBE, podrían acreditarlo tranquilamente si es lo que quisieran, darle directamente el subsidio a la gente? Esa sería una medida aceptable. Lo que pasa que, por supuesto, ya sabemos incluso el inconveniente que tuvieron con el registro de la SUBE, los inconvenientes y el tiempo que llevaría que todos registren a través del DNI el transporte que utilizan, ¿no? O sea, que uno pase el DNI para viajar. Además, con el cuidado que hay que tener, ahora que vos tocaste este tema, con el uso de los datos que uno le da al Estado en general, ¿no? Porque si además de tener los datos filiatorios de cada uno de nosotros, el Estado sabe exactamente, un organismo sabe dónde estamos, dónde vamos, cuál es nuestro movimiento, bueno, estamos ya en un terreno que es difícil de digerir para una sociedad. ¿Y con la SUBE no lo tienen esos datos? Con la SUBE los tienen, claro, pero el registro es completamente voluntario. En el caso del DNI, o sea, lo que quiero decir es que una SUBE que está registrada a mi nombre la puede usar perfectamente otra persona. El DNI, que también puede ocurrir, es más difícil. ¿Pero no le pones un marco de mayor transparencia al subsidio que se va a destinar a la gente también? Sí, quizás habría que pensar, a mi entender, también extender la SUBE plenamente a todo el país. Y que la SUBE sea, así como acá tardó unos cuantos meses, pero hoy por hoy es completamente generalizado el uso de la SUBE, también podría ser lo mismo en el interior del país y que cada uno tenga una tarjeta SUBE para ser utilizado en el transporte público. Leonardo, pero sí, decime. Eso es muy importante el tema de los subsidios, porque justamente con Milei, aparentemente se discutía si los subsidios estaban bien. Ahora, cuando uno empieza a desmenuzar un poquito a quién está subsidiando el Estado, no es que esté subsidiando directamente a cada uno de los usuarios, por ejemplo, a los compañeros tuyos que van en transporte público al canal o cualquiera que va a su trabajo en transporte público. El subsidio es en gran parte al empresario, justamente a la producción.
Porque nadie anda viajando, vamos a decirlo así, del conurbano al centro de la ciudad o a donde fuere, por gusto, de lunes a viernes de 9 a 18. La mayoría lo hace justamente para producir bienes y servicios determinados, lo que fuera, en una fábrica, en una oficina. Entonces, considerar que es un subsidio al usuario, como si nosotros viajáramos de gracia en el transporte público, en el tren, en el colectivo, me parece que es un poco arriesgado decirlo. Todos, o por lo menos seguramente el 99% de los pasajes que se pagan, que se utilizan en el país, son para manejarse de los lugares de trabajo a los domicilios de cada uno, ¿no? Uh-huh. Te digo más, si lo vemos desde el punto de vista de la producción, estaríamos quitándole el subsidio a producciones que son quizás muy productivas y dándoselo a un sector, a una industria, que me disculpen los colectiveros, los camioneros, pero es una industria que no tiene el nivel de productividad que puede llegar a tener, por ejemplo, una fábrica de bienes o alguna prestación de servicios que genera realmente un alto nivel agregado. Bueno, ahí entonces hay que sentarnos a pensar si vamos a quitar los subsidios y dejar que la ganancia quede en una industria que tiene un bajo nivel agregado, como puede ser la del transporte público, o hacemos como los países serios, como los países desarrollados, que mantienen elevados subsidios al transporte público porque entienden que los niveles de productividad son mucho más importantes en otras industrias. Algo va a tener que pasar, algo va a tener que ocurrir, porque estamos absolutamente empantanados en una cuestión que no solamente es política, sino que también es técnica y es económica. Mira, hace pocas horas atrás tuvimos oportunidad de hablar aquí en Canal E con el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba. Y el secretario nos decía que los montos que se van a tener que pedir sin ese fondo compensador son absolutamente inabordables por la gente. Por ejemplo, para recorrer 30 kilómetros, la distancia entre Ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz, tiene que pagar un boleto que está entre 2.300 y 2.400 pesos. La gente no gana, incluso quienes tienen ingresos medios, la gente no gana el dinero como para poder emplearlo con esos precios en el boleto del colectivo. Pero además nos dice que un lugar, un polo tan atractivo, tan productivo como San Francisco en la provincia de Córdoba, que no es cualquier ciudad, ya han advertido a los empresarios que si esto sigue de esta manera, se van a tener que retirar del transporte. Es decir, para traducirlo, San Francisco se quedaría sin colectivos y no hay otro transporte. Estamos ante un problemón. Exactamente, mira, justo mencionaste la ciudad de San Francisco, que tiene un montón de fábricas que son hiperproductivas. Ahora, si eso sucede, ¿cómo se va a transportar la gente? Bueno, obviamente por medios propios, pero por supuesto que esto va a encarecer el costo de acercarse a los lugares de trabajo, y con razón esos trabajadores podrían reclamarle a sus empleadores un aumento, justamente una compensación por ese aumento de costos. Nadie en su sano juicio puede dedicar el 50% de su salario solamente al transporte. No, definitivamente no. Y además no hay ingresos, la gente no tiene esos ingresos como para poder dedicarlos a eso en ese nivel, es que no alcanza, o paga el boleto de colectivo en esos precios o no come. Es así, los ingresos que hay en la Argentina hoy día no te dan oportunidades, demasiadas oportunidades. Exactamente, incluso por eso, dentro de la misma lógica de este gobierno, aún creyendo que quieren ir a niveles de productividad elevados, justamente la transferencia de fondos a sectores de baja productividad, como es el transporte público, justamente que genera el efecto contrario. Vamos hacia una economía más precaria. Está claro, con déficit cero, pero una economía más precaria. Entonces, luego, por supuesto, puede ser perfectamente un círculo vicioso y no virtuoso, vicioso, en donde una recesión genere menores niveles de ingresos fiscales y nuevamente entramos en correr hacia abajo en vez de ir buscando una salida hacia mayores niveles de producto, ¿no? Leonardo, vos sabés que me quedé pensando en lo que charlábamos hace un rato sobre la SUBE, la posibilidad de poner la SUBE en todo el país o hacerlo vía documento de identidad, declaración jurada. ¿Qué hacemos con un país que tiene los porcentajes que tiene de trabajo en negro?
Bueno, es un tema, es un tema inabordable ese sí, para el sistema de subsidios. sí, considerando que tenemos, claro, un 40-50% de economía en negro, sí, es difícil. Y te digo más, tenemos ese porcentaje de economía en negro porque del otro lado estamos considerando empresas grandes que aportan en proporción un producto mayor, ¿no? A la gente que emplea. En realidad, si vamos a hilvanar fino, seguramente nos vamos a encontrar en donde más de la mitad de la gente que utiliza el transporte público trabaja en negro. Ahora entonces después, ¿cómo determinar quién va a trabajar y quién va o quién utiliza el transporte público como recreación, cosa que igual lo veo difícil? Bueno, ahí sería difícil obtener una estadística, un número exacto. De todas formas, vuelvo a repetir, está claro que en principio nadie viaja a las 7 de la mañana en el transporte público solo por diversión, y lo mismo pasa en el horario pico de la vuelta, ¿no? Entre las 18 y las 21 horas. Claro, Así que definitivamente. incluso... eh, En el AMBA, ¿es más barato que en el resto del país por el tema del volumen de pasajeros transportados o hay también alguna otra razón? no, bueno, en el AMBA tenés más o menos, la diferencia es 3 veces, ¿no? Esto está en todos lados. La diferencia entre el transporte, el costo, el valor para el usuario del transporte es 3 veces más bajo en el AMBA que en el resto del país. Ahora, vos me decías, no te escuché lo último, si es por un tema de cantidad de gente. ¿Es un tema de volumen de gente transportada o además de eso hay alguna otra razón? No, el volumen de gente transportada es muy importante. Está claro que acá, como cualquiera puede observar, tenemos ómnibus que son de un tamaño mayor en general a los ómnibus que están en el interior del país. Así que podríamos decir que esa es una de las principales causas, pero también esto habría que ver si, y ¿por qué digo habría que ver? Porque también hay decisiones políticas a las cuales no accedemos, es si hubo en algún momento reuniones a nivel nacional y a nivel provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires para que justamente los movimientos de los trabajadores entre las dos grandes jurisdicciones que son Cava y provincia de Buenos Aires sea un costo más bajo, ¿no? En el final, vos sabés que es sumamente difícil, Leonardo, estar ante un cuadro, más allá de los conflictos políticos, técnicos, económicos que te mencionaba antes, y el enfrentamiento que hay del presidente con los gobernadores y demás, pero más allá de eso, es muy difícil abordar un cuadro de situación en donde todos tienen razón, porque es cierto que el boleto no podía valer lo que valía, era irreal, absolutamente irreal. Y también es cierto que a los precios de hoy la gente no los puede convalidar, no le da el bolsillo, nadie puede pagar, porque además no es que tiene un solo viaje aquí en el AMBA. Días pasados me tocó hablar con gente que viene del oeste, del conurbano bonaerense, se toma 2 colectivos y el tren, o se toma 3 colectivos, es decir, hace un gasto promedio de largamente más de 1.500 a 2.000 pesos por día. Sí. No es convalidable esto con los salarios que hay. Y en el caso de Córdoba, que te mencionaba, de Córdoba capital a Carlos Paz, 2.300, 2.400 pesos, no es abordable, por más que se quiera. No, por eso tiene que seguir, la única respuesta posible es que tiene que haber un esquema de subsidios. Querés quitar otros tipos de subsidios, pero ahí tiene que haber subsidios, porque te voy a decir más, un último punto. Con el aumento de los alquileres es muy factible también que de a poco empiece a haber una extensión de los límites del AMBA, ¿no? O sea, gente, vamos a decirlo así, que se mueva de Capital o del primer cordón al segundo cordón y así sucesivamente, con lo cual tenga un aumento incluso también en el uso del transporte público. Bueno, por algún lado hay que ayudar a que la sociedad pueda pasar estos momentos y que tampoco se vea agravado el centro productivo, ¿no? No es que tan fácilmente uno cambia de trabajo o incluso las mismas fábricas o los mismos centros de servicio cambian de locación en 48, 72 horas. Es para analizar en el largo plazo. Es muy interesante el punto, muy interesante y lo vamos a abordar otro día si te parece. Leonardo, gracias por el tiempo. Bueno.
Muchas gracias. Hasta luego. Leonardo Alberto. Seguimos con toda la información en Canales. Vamos.